Muy buenas tardes, noches, día, la hora que ustedes estén mirando este video. Bueno, sean bienvenidos. Vamos a hablar ahora del metabolismo de los nucleótidos. Metabolismo ese que muchas veces no se estudia o uno se olvida porque está ahí siempre pensando en el metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de las proteínas, metabolismo de los lípidos. Y sin embargo, el metabolismo de los nucleótidos es tan importante como el de carbohidratos, el de lípidos y el de proteínas. Y ustedes sabrán por qué. Porque hablando de nucleótidos estamos hablando de ADN, estamos hablando de ARN, estamos hablando de información genética, estamos hablando de coenzimas, estamos hablando de varias cosas importantes que intervienen en nuestro metabolismo, incluso en el metabolismo de glucosa, de lípidos. ¿Sí? La síntesis de las enzimas, todas, de la glucólisis, de todos estos metabolismos, tienen una información en un gen, y un gen es un polímero de nucleótidos. Entonces, conocer el metabolismo de nucleótidos es fundamental para que ustedes entiendan el metabolismo celular. ¿Sí? Yo les sugiero que ustedes agarren ahora un poquito de café. Yo ya tengo acá el mío, y no va a aparecer. Rico, calentito, pero un poquito. Y vamos a hablar del metabolismo de los nucleótidos. Cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de anabolismo y catabolismo. Primero vamos a hablar del anabolismo, cómo se sintetizan, y luego vamos a hablar del catabolismo y sus impactos clínicos, ¿sí? Nosotros acá nos vamos a estar hablando de estructura de nucleótidos. Si ustedes tienen dudas sobre la estructura de los nucleótidos, tienen que volver a la clase de estructura de nucleótidos, ¿sí? Porque acá ya directamente vamos a entrar a lo que es el metabolismo de los nucleótidos. Ya que estamos, voy a aprovechar así rapidito para hablar un poco, acá recordar quiénes son las bases nitrogenadas, porque un nucleótido está formado por un nucleósido. El nucleósido a su vez tiene una base nitrogenada más una ribosa. Entonces, el nucleósido nace de eso, de la ribosa con la base nitrogenada, y vamos a tener, cuando es adenina, esa base nitrogenada es adenosina, guanina, guanosina, citosina, citidina, timina, timidina y uracilo, uridina. Cuando nosotros agregamos un fosfato, terminamos de formar el nucleótido y en base a eso va a ser monofosfato, difosfato o trifosfato. Y nosotros tenemos ahí las bases entonces, adenina, timina, uracilo, guanina y citosina. Cada una de estas bases van a estar presentes en los ácidos nucleicos, pero algunas van a estar solamente en el desoxinucleico, que es el DNA o ADN, y otras van a estar en los dos. La única que siempre va a estar solamente en el DNA, ADN, ácido desoxirribonucleico, es la timina. Entonces, timina siempre está en el ADN, y cuando nosotros vamos a hacer una copia de un ARN de esa misma estructura, la molécula que entra en el lugar de la timina es el uracilo. El uracilo reemplaza a la timina en lo que es el ácido el ácido ribonucleico, ¿sí? Y nosotros cuando hablamos de anabolismo de los nucleótidos, nosotros podemos tener dos tipos de vías anabólicas para nucleótidos. Nosotros tenemos la síntesis de novo, como el nombre ya lo indica. En la síntesis de novo nosotros vamos a sintetizar la base átomo por átomo. Nosotros tenemos la base nitrogenada y la tenemos que fabricar átomo por átomo. Ese nitrógeno, ese carbono, ese nitrógeno, ese carbono, ¿sí? Entonces, en la síntesis de novo, nosotros queremos armar la base átomo por átomo. Y cuando nosotros hablamos de vía de recuperación, así como su nombre ya lo indica, la vía de recuperación va a recuperar. ¿Y qué va a recuperar? Recuperar bases que ya están preformadas, bases que ya están hechas, y lo único que voy a hacer es juntar a una estructura de ribosa y de fosfato para formar un nucleótido. Recuerden que el nucleótido es fosfato, ribosa, ribosa 5 fosfato y una base nitrogenada. Esa base nitrogenada nosotros podemos conseguir de novo o de recuperación.
Porque la ribosa y el fosfato nosotros ya obtenemos en una vía metabólica que ustedes sabrán cuál es. ¿Qué vía metabólica es esa? Que me da una ribosa y un fosfato en el carbono 5. Tomo un poquito de café mientras ustedes se acuerdan. Muy bien, es la ribosa 5-fosfato que viene de la vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato da como uno de sus productos, aparte del NAD-fosfato reducido, si ustedes no se acuerdan, vuelvan a ver la clase de vía de las pentosas, y da la ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato ya es casi todo el nucleótido. Está la ribosa, está el fosfato, falta la base nitrogenada. Por eso es que esa base nitrogenada nosotros podemos sacarla de nuevo, átomo por átomo, o de recuperación, aprovechando una base que ya está lista. Cuando nosotros hablamos de nuevo, la mayoría de los organismos vivos pueden sintetizar suficientes nucleótidos de purina y pirimidina según sus necesidades a partir de precursores de bajo peso molecular, átomos o por átomos. Estas vías de nuevo son iguales en todo el mundo biológico. Luego viene la vía de recuperación. En la vía de recuperación nosotros vamos a utilizar purinas y pirimidinas preformadas que ya están listas. La recuperación o reutilización de bases púricas y pirimidínicas se realiza a partir de moléculas liberadas, por ejemplo, de la degradación de los ácidos nucleicos. Cuando nosotros hacemos apoptosis celular, la muerte celular programada, el ADN que está en esa célula, ¿qué quieren ustedes que se hace con ese ADN? ¿Se tira a la basura? Como ustedes siempre quieren decir productos de desecho, serán productos de desecho, ese ADN se tirará, se lo manda a la basura, un ADN que estaba perfecto y funcionando hasta ahora. No. Estas bases nitrogenadas de los ADNs de las células que sufren apoptosis se reaprovechan en la vía de recuperación. Otro lugar que me va a dar bases para la vía de recuperación es post-ingesta. Yo como y en la comida hay bases nitrogenadas. Entonces se absorben esas bases nitrogenadas y que entran a la vía de recuperación, que es una vía muy rápida. ¿Sí? Entonces, degradación de ácidos nucleicos, muerte celular o por digestión de ácidos nucleicos de la dieta. ¿Sí? Entonces, de ahí. En animales, la hidrólisis extracelular a partir de la ingesta representa la ruta principal de importación de bases y núcleos. Nosotros absorbemos mucho. Recuerden que en una célula animal, cuando nosotros comemos esa célula, viene material genético. Los vegetales también. ¿Sí? Entonces, cuando como un pedazo de carne, no solamente hay proteínas, hay carbohidratos, hay glucógeno, hay lípidos, poco, pero hay, dependiendo de la carne, hay mucho más. Hay nucleótidos. ¿Sí? De ahí vienen los nucleótidos. Eso es fuente de nitrógeno de nuestro cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros antes de empezar las vías, nosotros vamos a tener primero, vamos a estudiar la vía de novo y luego la vía de recuperación. ¿Sí? Que es más fácil y cortita. Cuando nosotros hablamos de vía de novo, síntesis de novo, nosotros vamos a tener novo de purinas y novo de pirimidinas. Recuperación de purinas y recuperación de pirimidinas, que nosotros no estudiamos la recuperación de pirimidinas, sí la recuperación de purinas nada más, pero se hacen también. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de anabolismo, vamos a tener tres vías principales. Novo de purinas, novo de pirimidinas y recuperación de purinas. Entonces, cuando piensen en anabolismo, piensen en estas tres vías anabólicas. Recuperación de purinas, novo de purinas y novo de pirimidinas. ¿Sí? Antes de empezar tanto síntesis de novo como vía de recuperación, quiero darles algo que es la preparación para esta vía. Cuando nosotros estábamos, vamos a poner una pantallita acá ahora, ahí. Cuando nosotros estábamos hablando de glucosa o de lípidos, nosotros siempre teníamos la activación de esa molécula, la glucosa 6-fosfato, los ácidos grasos acílico-A. ¿Sí? Entonces, siempre activamos el glicerol fosfato. Acá también es igual. Cuando nosotros queremos fabricar un nucleótido, tenemos que activar a esa molécula. ¿Qué molécula es esa que vamos a activar? Vamos a activar a la ribosa 5-fosfato. Entonces, nosotros sabemos que la vía de las pentosas, fosfato,
da como uno de sus productos, al NAD fosfato reducido. Entonces vamos a poner acá el NADPH, que sirve para un millón de funciones, pero ahora nos vamos a concentrar en la función del segundo producto, la ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato, su estructura es esta. Nosotros tenemos acá la ribosa. Ahí va a quedar así. Vamos a tratar de dejarla bonitita. Oxígeno, 4 carbonos por ahora. Pongo el quinto carbono. Oxígeno. Y acá el fosfato. Esa es la ribosa 5-fosfato. Acá para hacer ribosa tenemos que poner OH. Y acá también el oxidrilo. Diferente a la desoxirribosa, que en este carbono solamente hay hidrógeno, no está el oxígeno, es desoxirribosa. Acá es ribosa. Acá en el carbono 1 también tenemos un OH. Y bien, esta es la ribosa 5-fosfato. Antes de arrancar una vía de novo o de recuperación, tenemos que activar a esa ribosa 5-fosfato y formar una molécula que es la forma de la ribosa 5-fosfato activa. Y esta síntesis lo que va a hacer es agarrar una molécula de ATP. Nosotros queremos dar una unión de alta energía a esa ribosa para poder iniciar o poner átomo por átomo o enganchar una base nitrogenada lista. Si nosotros vamos a agarrar una molécula de ATP, ese ATP entra acá en esa historia, entra ahí, va a dar 2 fosfatos y sale como AMP, y esos 2 fosfatos que nosotros sacamos del ATP los vamos a enganchar acá en el carbono 1. Entonces quedaría, la ribosa 5-fosfato quedaría así. Entonces tenemos acá ribosa, vamos a poner ahí, ribosa 5-fosfato, con los 2 fosfatos nuevos, que no se enganchan en ese fosfato, porque si no sería un ATP. Nosotros no queremos formar ATP. Y el ATP se forma en la fosforilación oxidativa, y no estamos en fosforilación oxidativa. Y gasta energía, y acá no hay energía para eso. Nosotros hidrolizamos, sacamos esos 2 fosfatos de acá, y los enganchamos en el carbono 1 juntos. Fosfato PI unido a PI. Con esa unión de alta energía entre los dos, yo no hice la unión de alta energía, aproveché una que ya estaba hecha. Hidrolicé en la mitad del camino, arranqué una unión de alta energía y lo enganché ahí en la ribosa 5-fosfato. Formando esta molécula que se llama, tendría que haber puesto acá en azul para marcar aquí la diferencia ahí, fosfato y fosfato. Y esa molécula, ¿cómo se va a llamar? Antes era ribosa 5-fosfato. Y ahora esto se va a llamar fosfato con fosfato, se llama pirofosfato, cuando hay 2. Y acá nosotros tenemos otro fosfato y tenemos una ribosa. Entonces esto lo vamos a llamar de fosfo. De este lado para el otro, de la izquierda para la derecha. Fosfo. Ribosil, con la ribosa, fosforibosil, pirofosfato, de los 2 PPs, de los 2 PIs. PRPP. Entonces el PRPP es el fosforibosil pirofosfato. ¿Y quién es el fosforibosil pirofosfato? Es la forma activa de la ribosa 5-fosfato. Entonces, cuando la ribosa 5-fosfato sale de la vía de las pentosas, se va a activar y se transformar en PRPP, fosforibosil pirofosfato. Y la enzima que transforma el fosforibosil pirofosfato, perdón, la ribosa 5-fosfato en PRPP, ¿cómo se llamará la enzima que fabrica el PRPP gastando ATP? Se llama muy bien PRPP sintetasa. La PRPP sintetasa es la enzima marcapasos de la síntesis del PRPP. Es una única reacción. Es la enzima marcapasos de la activación de la ribosa 5-fosfato.
PRPP sintetasa. Si es la marca paso, tengo que tener un modulador alostérico positivo y una moduladora alostérico negativo. Acá el más importante es el negativo. ¿Para qué sirve el PRPP? El PRPP se sirve para fabricar nucleótidos de nuevo o de recuperación. Entonces sirve como sustrato para síntesis de nuevo de purinas, pirimidinas y recuperación de ambas. Es decir, sirve para sintetizar nucleótidos. ¿Y cuándo quiero sintetizar nucleótidos? A ver si ustedes saben cuándo quiero sintetizar nucleótidos. Cuando no hay. Porque si hay nucleótidos, no quiero estar sintetizando nucleótidos que yo ya tengo, porque si hay exceso de nucleótidos, los nucleótidos van al catabolismo, y el catabolismo de los nucleótidos forma ácido úrico. Entonces, voy nombrando durante la clase causas del aumento del ácido úrico. Y acá una causa de aumento del ácido úrico sería un incremento de la actividad de la PRPP sintetasa. Si la PRPP sintetasa trabaja mucho, forma mucho PRPP y da mucho sustrato para síntesis de nuevo de nucleótidos de purina. Si fabrico muchos nucleótidos de purina, catabolizo más y formo ácido úrico. Ahí ya tenemos una causa. Cafecito. Ya se enfrió tan rápido. Ahora, ¿cómo se regula la PRPP sintetasa? Se inhibe por nucleótidos para evitar que se formen nucleótidos que no necesito. ¿Qué tipo de nucleótidos? Tanto de purinas como de pirimidinas. Acá se inhibe por nucleótidos. Cualquier nucleótido inhibe esa enzima. ¿Por qué? Porque sirve tanto para purinas como para pirimidinas. Y se activa la ausencia de nucleótidos. ¿Sí? Falta, se activa, hay, se inhibe. Bien. Otra causa de hiperuricemia con aumento de ácido úrico es aumento de la enzima marcapaso de la vía de las pentosas. Si yo hago mucha vía de las pentosas, doy mucha ribosa 5-fosfato, la ribosa 5-fosfato tiene un poder de estimular a la PRPP sintetasa. Acá es otro modulador positivo de la PRPP sintetasa. Si la PRPP sintetasa está muy activa, caemos en lo mismo. Fabrico mucho PRPP, mucho sustrato para fabricar nucleótidos y voy a catabolizar mucho lo que yo fabriqué sin necesidad. ¿Sí? Entonces es otra causa, aumento de la actividad de la enzima marcapasos de la vía de las pentosas. ¿Quién es la enzima marcapasos de la vía de las pentosas? La glucosa. 6-fosfato deshidrogenasa. El aumento de la actividad de esta enzima produce hiperuricemia. Bien, una vez que yo tengo el PRPP, puedo hacer la síntesis de nuevo que nosotros queremos y vamos a volver ahí al Power para hablar de esta reacción. Si ustedes no entendieron, vuelvan ahí porque eso es fácil, es solamente para iniciar. Cerrar acá. Uy, qué grande. Pero vamos a compartir otra vez el Power. Y ahí está, ya no estoy más grande. Bien, cuando nosotros hablamos de síntesis de purinas y pirimidinas, vamos a hablar general, vamos después específico, las bases púricas se biosintetizan en las células ya como nucleótidos. Ya no es que sintetizo la base y después agrego al PRPP. Tomo el PRPP y fabrico la base encima del PRPP. Entonces, cuando termine el proceso, ya hay un nucleótido listo. A diferencia de las bases pirimidínicas, las bases pirimidínicas se sintetizan primero la base y por último se agrega al PRPP y termina siendo un nucleótido. ¿Sí? Es una reacción separada. Las bases púricas se sintetizan ya como nucleótidos y hay un intermediario común, porque ¿qué nucleótidos de purinas nosotros tenemos? Tenemos 2 nucleótidos de purina. Tenemos al, vamos a poner en monofosfato, GMP y el AMP. Ese AMP en la fosforilación oxidativa se transforma en ATP
y ese GMP se va a transformar en GTP cuando se fosforila en el ciclo de Krebs, en distintos lugares que puedan formar GTP. Pero siempre se forman en el formato de monofosfato. Bien, se sintetiza por 11, antes de llegar a esos dos comunes, perdón, a esos dos nucleótidos, hay un común que da origen a estos dos, que ya lo veremos, que es el IMP. Por eso se biosintetiza en forma de IMP y luego ese IMP se transforma en AMP, se diferencia en AMP y se diferencia en GMP. ¿Sí? Las moléculas donadoras en los átomos que forman el anillo de purina se recogen, bueno, ahí ya lo veremos. Las bases pirimidínicas se biosintetizan por una ruta común hasta el ácido orótico, que es el común de las pirimidinas, o orotato, y ese orotato se diferencia luego en UMP, uracilo monofosfato, y ese uracilo monofosfato sirve para fabricar después la citosina. Y hago base, hago la otra, la citosina. ¿Sí? Acá no, en las purinas yo hago un común que se diferencia o en AMP o en GMP. En las pirimidinas yo hago el orotato, que es este, que es el común, y de este tengo dos pasos. Tengo que sí o sí fabricar primero el UMP, transformar ese UMP en un estado trisfosfato, que es el UTP, y luego de tener el uracilo, transformo el uracilo en citosina y hago el CTP. ¿Sí? Entonces, primero tengo que hacer uno para después hacer el otro. Diferente de cuando nosotros hablamos de las purinas, cuando nosotros hablamos de purina, que fabricamos el IMP y de ese MP o hago AMP o hago GMP. Es solamente pasos, ¿sí? Bien, vamos a hablar de la síntesis primero de nuevo del IMP o síntesis de nuevo de las bases púricas, de nucleótidos de purina. Todo arranca con el PRPP, porque encima de ese PRPP nosotros vamos a agregar los sustratos hasta llegar al IMP y de ese IMP transformar ese IMP tanto en AMP como en GMP. Bien, ¿qué sustratos necesito? Y eso ustedes tienen que saber. Vamos a ver acá los sustratos para la síntesis de nuevo de purinas. Necesitamos tener el PRPP, obviamente. ¿Qué hice? Necesitamos el PRPP más los siguientes sustratos. El anillo de purinas es un doble anillo. Fíjense que nosotros tenemos doble anillo, nombre chiquito, base grande. Entonces, la purina tiene dos anillos. Y para hacer este anillo, como necesito hacer átomo por átomo, necesito un sustrato para cada átomo. ¿Sí? Y nosotros vamos a necesitar para el nitrógeno 1, nosotros necesitamos el grupo amino del aspartato. El aspartato tiene un solo nitrógeno, entonces el aspartato da el nitrógeno. Después necesitamos el dador de los nitrógenos 3 y nitrógeno 9. Y el nitrógeno 3 y nitrógeno 9 vienen de un aminoácido que puede dar dos nitrógenos, que es la glutamina. Recuerden que la glutamina tiene dos grupos aminos, ¿sí? Entonces, el dador del nitrógeno 3 y del nitrógeno 9 es la glutamina porque tiene dos grupos aminos, ¿sí? Entonces, la glutamina da esos dos grupos aminos para el nitrógeno 3 y para el nitrógeno 9. El carbono 6 viene del dióxido de carbono, que solamente tiene un carbono. ¿Y quién me da el dióxido de carbono? El bicarbonato. Puedo decir bicarbonato, dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono es el que realmente entra. El dióxido de carbono entra y que viene a partir del bicarbonato. Luego me quedan dos carbonos, el 2 y el 8, y este es el 5 y el 4 nitrógeno. El carbono 5, el carbono 4 y el nitrógeno 7 vienen de un aminoácido muy chiquito, que el nombre ya está ahí escrito, que es la glicina. La glicina es el aminoácido más chiquito que nosotros tenemos. Es un aminoácido que tiene dos carbonos y un grupo amino. Es carbono, carbono, OH,
ácido carboxílico, y el otro carbono tengo el grupo amino enganchado y dos hidrógenos. Esa es la glicina. ¿Sí? Entonces la glicina se entrega completamente a estas reacciones. Podemos decir que la glicina entra completamente a la reacción y da dos carbonos y un nitrógeno, el carbono 5, el carbono 4 y el nitrógeno 7. Luego me quedaron dos carbonos, que es el carbono 8 y el carbono 2, que vienen, bueno, aspartato es esencial, no. Glicina es esencial, no. Glutamina es esencial, no. Bicarbonato es esencial, no. Todos nosotros fabricamos. Entonces, hasta acá nada es esencial, hasta llegar al carbono 2 y el carbono 8. El carbono 2 y el carbono 8 vienen de una molécula que aporta carbonos, que es transportadora de carbonos. ¿Qué es el formato? Bueno, hay varias formas de esa molécula que me entrega los carbonos. Y esa molécula se llama ácido fólico. El ácido fólico tiene varias formas. El ácido fólico es un transportador de carbonos. Y hay varias formas de ese ácido fólico en la naturaleza. Hay el metilén tetrahidrofolato, que lo vamos a utilizar para otra reacción. Hay el metil tetrahidrofolato, hay el formil tetrahidrofolato, hay el metilo tetrahidrofolato. Sí, creo que dije todos. La forma del ácido fólico que da el carbono 2 y el carbono 8 para la síntesis de nuevo de purinas es el formil tetrahidrofolato. Ese formil tetrahidrofolato, que es su formato, me da esos dos carbonos. Y el ácido fólico, chicos y chicas, mis queridos oyentes que están mirando esta clase, es una vitamina del complejo B, vitamina B9. ¿Las vitaminas del complejo 9 son esenciales o no esenciales? Esenciales. Nosotros no fabricamos el ácido fólico. Nosotros necesitamos incorporar en la comida todos los días, pues es una vitamina hidrosoluble. Por eso es que necesitamos ácido fólico para hacer duplicación celular, para fabricar nucleótidos de purina, para fabricar adenina, para fabricar guanina. ¿Sí? Por eso es que si un paciente tiene deficiencia de ácido fólico, no hace duplicación celular, no hace mitosis, porque previo a la mitosis tengo que hacer duplicación del ADN. Y no puedo duplicar el ADN si no tengo ácido fólico. ¿Quiénes las personas que necesitan mucha duplicación celular, que están sintetizando un niño? Las embarazadas. Las embarazadas están haciendo sus duplicaciones normal, sus mitosis, más mitosis de todas esas células del gameta para formar un feto. Cantidad de duplicaciones, de mitosis. Por eso necesito ácido fólico, por eso la embarazada apenas descubre que está embarazada, o si yo ya estoy me planificando para embarazarme, tengo que comenzar un suplemento de ácido fólico para garantizar que no va a faltar ácido fólico para sintetizar purinas, ¿sí? Y nosotros que no estamos embarazadas, ¿para qué sirve el ácido fólico? Para fabricar purinas. Y nosotros fabricamos muchas purinas, un montón. Imagínense glóbulos rojos que fabricamos un montón de cantidades por día. Los glóbulos rojos derivan de una célula precursora, los blastos, que se van a dividir y formar los eritroblastos y después los eritrocitos. ¿Sí? Hasta que lleguen a los eritrocitos maduros, tengo un montón de divisiones. Tengo un montón de mitosis y necesito tener mucho ácido fólico. Por eso es que si nosotros, y ahí estamos hablando de anemias, ¿sí? Esto ya es el tema anemias también. Una parte de anemias lo nombré en la clase de hierro y acá estoy nombrando otra anemia. Si nosotros no tenemos ácido fólico, los blastos no se dividen porque no pueden fabricar el carbono 2 y el carbono 8 para la síntesis de nuevo de bases púricas. No hago nucleótidos de purina y no hay mitosis. Si la célula, si no hay mitosis, los blastos no se dividen. A consecuencia de no dividir los blastos, voy a tener
glóbulos rojos grandes, porque los blastos no se dividieron, entonces quedaron grandes. Voy a tener glóbulos rojos grandes, voy a tener eritrocitos grandes, ¿sí? Entonces voy a tener lo que nosotros llamamos de anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque el blasto no se dividió, porque no tenía ácido fólico para fabricar el carbono 2 y el carbono 8. Entonces, a la anemia megaloblástica, que es una anemia macrocítica hipocrómica, se da cuando hay deficiencia de ácido fólico. Si hay deficiencia de ácido fólico, me faltan los carbonos 2 y 8 para la síntesis de nuevo de nucleótidos de purina, no puedo hacer duplicación del ADN, no puedo hacer mitosis, los blastos no se dividen y tengo una anemia de glóbulos rojos grandes, macrocíticos, megaloblásticos. Entonces, en el frotis, si agarro el frotis, si agarro sangre, miro en un portaobjetos, voy a ver los glóbulos rojos grandes. Los glóbulos rojos son grandes, llamamos de anemia megaloblástica. ¿Sí? Y esa anemia megaloblástica, el capilar tiene el tamaño de un eritrocito normal. Si el glóbulo rojo es grande, no entra al capilar. Si no entra al capilar, no hago una buena hematosis. Si no hago una buena hematosis, no llega suficiente oxígeno a los tejidos. Si no llega suficiente oxígeno a los tejidos, estoy cansado porque no fabrico ATP. Y si los glóbulos rojos no entran, quedan afuera y sufren ¿qué evento? Hemólisis. Sufren hemólisis. Y esa hemólisis va a dar como consecuencia bilirrubina. Y voy a tener un aumento de bilirrubina en sangre. Y puedo tener ictericia, dependiendo de la cantidad de glóbulos rojos grandes que yo tenga. Sí, una ictericia que sería de forma prehepática. ¿Por qué? Porque es por una hemólisis en la formación de la bilirrubina indirecta. Entonces estoy aumentando bilirrubina indirecta. Bilirrubina directa es normal porque pasa al intestino. Hay un aumento del color de las heces y hay un aumento del urobilinógeno que va a la orina, un aumento del color de la orina. No es coluria, pero un aumento de la orina. Entonces, en sangre tengo bilirrubina indirecta aumentada, bilirrubina directa normal, urobilinógeno aumentado, orina más pigmentada y heces más oscuras. ¿Sí? Presten atención, dije muchas informaciones. Bien, estos son los sustratos para la síntesis de nuevo de purinas. Aspartato, ácido fólico, formil tetrahidrofolato, glicina, dióxido de carbono y glutamina. Son 5 sustratos más el PRPP para fabricar una base púrica de nuevo, que quiere decir átomo por átomo. ¿Me entendieron? Vuelvan, ¿sí? Quiero avanzar ahora. Entonces, una vez que yo tengo el PRPP, voy a agregar uno por uno de estos átomos, ¿sí? Voy agregando los átomos y cuando voy agregando los átomos voy formando la base. Primero viene la glutamina y forma la primera reacción. Y esa primera reacción incorpora un grupo amino de la glutamina que sale en forma de glutamato. Ese glutamato va a entrar más adelante. Y saco el PIPI del PRPP. Cuando saco el PIPI del PRPP, me quedo con la ribosa 5-fosfato de vuelta, ¿sí? Porque el PRPP era la ribosa 5-fosfato más PIPI. Saco el PIPI y agrego el primer nitrógeno. Entonces es como si fuera esto, quedaría, solo para que ustedes entiendan mejor. La ribosa 5-fosfato, ahí, saco el PIPI que estaba en el carbono 1. Esperen que voy a cambiar acá el color. Saco el PIPI que estaba acá en el carbono 1 y agrego el primer nitrógeno de la glutamina, que es el nitrógeno por donde se va a enganchar la base nitrogenada a la ribosa, con el nitrógeno 9. Pongo el primer nitrógeno, que es el nitrógeno 9. Y de eso después viene el nitrógeno 9 y las próximas reacciones pone la glicina, pone el ácido fólico, va poniendo todos y terminando de formar el anillo ahí en la ribosa 5-fosfato y va a formar todo lo que es nuestra nucleótido de purina al final del proceso.
Sí, pero la primera reacción quiero que ustedes sepan, porque esa reacción 1 es catalizada por la enzima marcapasos enzima marcapasos de la síntesis de nuevo de nucleótidos de purina, que se llama PRPP amido transferasa. ¿Por qué? Porque va a transferir un grupo amino al PRPP. Por eso se llama PRPP amidotransferasa. Y la regulación de la PRPP amidotransferasa se inhibe, se activa por PRPP y se inhibe por su producto final. Se inhibe por producto final. ¿Cuál es el producto final de la síntesis de nuevo de nucleótidos de purina? Mirando a mis ojos. Nucleótidos de purina. AMP, y GMP. Se inhibe por nucleótidos de purina. Se activa por PRPP, por eso que el aumento de la actividad de la PRPP sintetasa forma mucho PRPP y ese PRPP estimula las otras síntesis y puede ser una causa de hiperuricemia. Pero también acá otra causa de hiperuricemia es un aumento de la actividad de la enzima marcapasos de la síntesis de nuevo de nucleótidos de purina. Si yo tengo actividad de la PRPP amidotransferasa aumentada, formo muchos nucleótidos de purina que se catabolizan y forma ácido úrico hiperuricémico. El resto de las reacciones es incorporación y ustedes no necesitan saber paso por paso, sino que la primera que incorpora el primer nitrógeno, después vienen todos los otros sustratos que nosotros nombramos, ácido fólico, aspartato, ácido fólico donde el segundo carbono, y por último formo el IMP. Una vez que yo tengo el IMP, una vez que nosotros tenemos el IMP, y ahora quedé con todo esto. Vamos a sacar todo esto de acá. Ahí. Una vez que yo hago el IMP, fíjense, tengo el IMP acá. Acá está todo lo que nosotros dijimos. El PRPP, voy a cambiar el color. Ahí. El PRPP activa a la PRPP amidotransferasa para que se active la síntesis de nuevo y formo IMPs. Una vez que yo tengo IMP, ese IMP se puede transformar en AMP o se puede transformar en GMP. ¿Cuándo es que se va a transformar en cada uno? Ahí depende de la disponibilidad. Si yo tengo mucho AMP, no hace falta hacer AMP, hago GMP. Por eso es que si hay mucho AMP, fíjense, el propio AMP inhibe la enzima que transforma el IMP en AMP. Como consecuencia, si yo ya tengo ahí AMP, voy a formar GMP. Entonces, el GTP también es una información para que yo active la enzima que fabrica AMP. Si yo tengo GTP, quiere decir que yo ya tengo GMP. Entonces, él estimula la fabricación de AMP. Así como tener ATP inhibe su propia síntesis y estimula la fabricación del GMP. ¿Sí? Entonces es así, si yo tengo GMP, inhibo mi propia síntesis de GMP y activo la síntesis de AMP. Si yo ya tengo AMP o ATP, yo inhibo mi propia síntesis y activo la del GMP. Si yo ya tengo los dos, fíjense, si yo ya tengo AMP, se inhibe la síntesis de AMP, si yo ya tengo GMP, se inhibe, entonces no hago nada. Si yo ya tengo los dos, se inhibe la enzima marcapasos, que dijimos que la regulación de la PRPP amidotransferasa se inhibe por nucleótidos de guanina, AMP y GMP. Es una regulación cruzada. Si yo tengo AMP, fabrico GMP. Si yo tengo GMP, fabrico AMP. Si yo tengo los dos,
no hago nada. ¿Sí? Es un trabalengua casi, pero no es difícil, eso es fácil. Vuelvan a escuchar, pausa y vuelva. ¿Sí? Bien, entonces acá está escrito en texto. Si el AMP inhibe a la adenilato succinasa sintetasa, que es la que fabrica el AMP, y activa la síntesis del GMP. Y el GMP, por su vez, activa a esa vía. El GMP inhibe la enzima que fabrica el GMP y activa la que fabrica el AMP. A su vez, el ATP activa la formación de GMP. ¿Sí? Bueno, ahí está con el nombre de las enzimas, pero no voy a pedir que ustedes sepan el nombre de estas enzimas, solamente las que yo voy nombrando. Hasta ahora, PRPP sintetasa, PRPP amidotransferasa. ¿Sí? Esta última parte solamente entender cuando fabrico AMP y cuando fabrico GMP. Y listo, este AMP se transforma en ATP y el GMP se transforma en GTP en sus lugares correctos. ¿Sí? Y esta es la síntesis de nuevo de nucleótidos de guanina, perdón, de purina. Acá la parte más importante es saber sobre el ácido fólico, porque el ácido fólico es la parte esencial para esta síntesis. Los sustratos, si yo no tengo ácido fólico, no hago nada de esto. Y no fabrico nucleótidos de purina, no hago duplicación del ADN. ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar. Bien, y acá, ya que hablamos de la síntesis, voy a bajar esto por acá. Ya que nosotros hablamos de la síntesis de los nucleótidos de guanina, perdón, de purina, ya vamos a hablar del catabolismo de los nucleótidos de purina, que ahí estamos hablando de la formación del ácido úrico, el uric acid. Este señor, y si ustedes quieren aprender la forma del ácido úrico, la fórmula, ahí está. Yo les dibujé en la clase de aminoácidos el la urea, entonces también pueden aprender el ácido úrico. Bien, una vez que yo tengo el AMP o el IMP o el X, ese no usamos tanto, que la xantina monofosfato, o el GMP, que son nucleótidos de guanina, perdón, de purina. Si nosotros catabolizamos estos nucleótidos de purina, ¿sí? Nosotros vamos a llegar al producto del catabolismo de los nucleótidos de purina, que es el ácido úrico. Previo a todo eso, nosotros siempre vamos a llegar, no importando cuál sea, a la xantina. La adenina basa inosina, que es el IMP, esa inosina se transforma en hipoxantina, la hipoxantina se transforma en xantina. La guanina ya directamente se transforma en xantina. Entonces, el AMP, la adenosina, antes de transformarse en xantina, se transforma en hipoxantina. Vamos a poner así para que quede más fácil. Hipoxantina, y la hipoxantina a xantina, y la guanina ya directo a xantina. Ambos terminan en xantina, ¿sí? La enzima que transforma la hipoxantina en xantina es la misma que transforma xantina en ácido úrico, que es la enzima marcapasos del catabolismo de los nucleótidos de purina, que es la xantinoxidasa. La xantinoxidasa. La xantinoxidasa transforma hipoxantina en xantina y luego transforma la xantina en ácido úrico. Entonces, la xantina oxidasa es la enzima marcapasos del catabolismo de las bases púricas. Tanto de la adenina transforma en hipoxantina y transforma la hipoxantina en xantina, y la xantina que viene ya de la guanina en ácido úrico. Todo termina en xantina y la xantina, por acción de la xantina oxidasa, se transforma en ácido úrico. Entonces, la xantina oxidasa es la enzima marcapasos del catabolismo de las bases púricas. Un poquito de agua. Muy bien, ¿sí? Y esa formación, bueno, formé el ácido úrico, no pasa nada. Formar mucho ácido úrico, fíjense qué es lo que yo formo cuando la xantina trabaja. Cuando la xantina oxidasa trabaja, formo peróxido de hidrógeno, siempre formo peróxido de hidrógeno. Entonces, mientras más ácido úrico formo, más radicales libres estoy dando a mi cuerpo. Más necesito detoxificar radicales libres y más antioxidantes necesito.
La santina oxidasa es una medida de estrés oxidativo, porque si la velocidad de la santina oxidasa está muy alta, estoy fabricando mucho ácido úrico, se elimina por orina, bueno, no pasa nada, puedo comer tanta carne que quiera, puedo comer lo que yo quiera, porque total el ácido úrico se elimina por orina. Total, si tengo una hiperuricemia no pasa nada. No es así, ¿sí? Porque mientras más ácido úrico formo, más radicales libres formo, más radicales libres formo. Y cuanto más radicales libres formo, más antioxidantes necesito. Si yo no tengo una buena aporte de antioxidantes, voy a dar estrés oxidativo, envejecimiento celular, lesión del ADN y todo el problema de los radicales libres. Ustedes tienen que saber muy bien. ¿Sí? Entonces acá, para detoxicar el peróxido de hidrógeno, ¿de qué enzima necesito? Clase de vía de las pentosas y radicales libres. Necesito de la glutatión peroxidasa, que usa el glutatión reducido. ¿Y de dónde saco el glutatión reducido? De la reducción de la glutatión reductasa, utilizando como sustrato el NADPH. Fíjense la importancia de la vía de las pentosas. Tanto está para dar la ribosa 5-fosfato para fabricar el nucleótido, como está para dar el NADPH, que va a ser sustrato de la glutatión reductasa para reducir el glutatión, que es sustrato de la glutatión peroxidasa, que usa el glutatión reducido para detoxificar al peróxido de hidrógeno, junto con la catalasa. ¿Sí? Entonces, necesito de eso. ¿Sí? Entonces, pacientes que tienen hiperuricemia generalmente tienen un estrés oxidativo aumentado por la cantidad de radicales libres que está formando. Por eso necesito un buen aporte de antioxidantes. No solamente la vía de las pentosas, pero la vitamina E, la vitamina C. Si todos me ayudan a mantener el estrés oxidativo ahí controlado en nuestras... ¿Sí? Entonces, los nucleótidos de purina se degradan al nucleósido correspondiente por desfosforilación. Los nucleósidos pierden la ribosa 1-fosfato, pasan a bases libres. Las bases se oxidan o desaminan hacia santina y esta se degrada oxidativamente. Acá es un producto de desecho porque el ácido úrico no se usa, entonces realmente es como la urea, producto de desecho. Se degrada oxidativamente a ácido úrico y el exceso de ácido úrico se elimina, perdón, el ácido úrico se elimina por la orina y el exceso de ácido úrico se trae una enfermedad que se llama hiperuricemia. Esa hiperuricemia se puede transformar o no en gota, que para que una hiperuricemia se transforme en gota necesito de un factor desencadenante, que es una acidosis. La acidosis aumenta la cantidad de protones que desplaza la disociación del ácido úrico en un rato que se va a transformar en monosódico, aumentando la cantidad de ácido úrico que es insoluble en agua y que se precipita en las articulaciones frías del cuerpo formando la gota. No siempre hiperuricemia es gota. Para que una hiperuricemia se transforme en gota, necesita de un factor desencadenante que es cualquier causa de acidosis. Nosotros lo hablamos en nuestra clase virtual, ¿sí? Se vuelvan a ver esto. Pero si un paciente tiene ácido úrico aumentado, es decir, hiperuricemia, el tratamiento de esta hiperuricemia es un fármaco que inhibe la enzima marcapasos de la síntesis de ácido úrico, que es la santina oxidasa. Entonces, el allopurinol inhibe la santina oxidasa. Ahí está el allopurinol. Muy bien, y ahí terminamos anabolismo de bases púricas por vía de novo y hablamos de catabolismo de las bases púricas. Ahora vamos a hablar, ya que estamos en púricas, de la vía de recuperación de bases púricas, que es la que pues nosotros no vamos a estudiar recuperación de pirimidínica, solamente recuperación de bases púricas. Y la recuperación de bases púricas, ¿sí? Ya para así terminamos bases púricas y pasamos a las pirimidínicas. En el reciclaje de las bases púricas, nosotros ya tenemos la base lista. No tenemos que fabricar de nuevo, ¿sí? Entonces, agarramos al PRPP. Es simple la base de la vía de recuperación. Agarramos al PRPP y agregamos una base que ya está lista, la adenina. Lo mismo es para fabricar una guanina, perdón, un GMP. Agarramos al PRPP, juntamos con una guanina, sumo los dos y formo el GMP. Junto el PRPP con la adenina y formo el AMP. Ahí estoy simplificando la vía. Sí, entonces acá es
formo el PRPP, como nosotros vimos antes, y agrego una adenina y formo AMP. Sale el pirofosfato. Siempre se libera el pirofosfato del carbono 1 para que se enganche la base. ¿Sí? Entonces, PRPP, sale PIPI y engancho una adenina y formo AMP. Engancho una guanina y formo un GMP. Es fácil. Lo único que ustedes tienen que saber es la enzima que cataliza y de dónde vienen. ¿De dónde viene esa adenina? De lo que hablamos antes. De la muerte celular, de la dieta, de la apoptosis, de la degradación de ácidos nucleicos. ¿Sí? Entonces, recupero estas bases y junto al PRPP y es fácil, es un paso. Acá nosotros gastamos, miren la cantidad de pasos que es la síntesis de nuevo. La síntesis de nuevo gasta 7 ATPs, gasta un montón de ATPs. Mucho, gasta energía. Recuperación es barato, porque gasto solamente el ATP para formar el PRPP y el ATP para hacer ese último enganche. Nada más, no gasto nada más, gasto una molécula de ATP. ¿Sí? Es barato, es bueno para la célula. Entonces, tenemos que conocer dos enzimas acá, la que une la adenina y la que une la guanina. ¿Sí? Entonces, la que voy a unir la adenina y la que va a unir la guanina. La que une la adenina se llama APRT. ¿Qué es APRT? Fosforibosil transferasa o fosforibosil adenosina transferasa. ¿Sí? O adenosil fosforibosil transferasa. Son las formas que podemos llamar la APRT. Por la sigla, es solo pensar adenin, fosforibosil transferasa. ¿Sí? Adenosil fosforibosil transferasa. Enzima que transfiere la adenina al fosforibosil pirofosfato, al PRPP. Es fácil. Y la que agrega la guanina también es fácil. Es HGPRT. Es hiposantin, porque tanto agrega la hiposantina como la guanina. Entonces, es hiposantin, guanosil, fosforibosil transferasa. Entonces, o puede ser también hiposantina, guanina, fosforibosil transferasa. Es el nombre de la enzima que recupera guanina. Si es la que recupera adenina es APRT y la que recupera guanina es HGPRT. ¿Sí? La tienen que conocer, yo voy a preguntar. Bien, sale el textito que hay acá. Entonces, el AMP puede recuperarse a partir del IMP en un proceso de transferencia de grupo amino en una secuencia de dos reacciones similares a la entrada del segundo grupo amino del ciclo de la urea. Esa es otra forma de hacer vía de recuperación. O simplemente agarro la adenina y agrego, sin antes del IMP. ¿Sí? Los nucleótidos de purina se vayan degradando por pérdida del PI o de la ribosa hasta la base correspondiente antes de pasar a degradarse a úrico, va a entrar en un proceso de recuperación. Es decir, no siempre voy a formar ácido úrico. No, recuperamos en vez de formar úrico, ¿sí? Y las enzimas que hacen vía de recuperación es fosforibosil, adenina fosforibosil transferasa o HGPRT, hiposantina, guanina, fosforibosil transferasa, ¿sí? Y acá hay una patología importante que podemos nombrar, que es el síndrome de Lesch-Nyhan. El síndrome de Lesch-Nyhan es un síndrome que ocurre por la deficiencia de HGPRT. La deficiencia de HGPRT hace que se acumule mucho mucha guanina, la guanina no se recupera y esa guanina en exceso tanto me lleva al acúmulo de ácido úrico como me lleva a un trastorno neurológico y psiquiátrico que la persona siente un dolor tan fuerte en los miembros que comienza a automutilarse por la cantidad de depósitos que hay en los miembros. ¿Sí? Hay un videíto del síndrome de Lesch-Nyhan en YouTube. Ustedes buscan ahí síndrome de Lesch-Nyhan, enigmas médicos. Aparece ahí un caso explicando toda la patología del Lesch-Nyhan. Lesch-Nyhan se produce por deficiencia de la HGPRT. Es una síndrome muy rara, pero existe, en donde se acumula mucha guanina y ácido úrico, y ese acúmulo de guanina y ácido úrico lleva a esa patología tan grave que produce automutilación de las extremidades, a veces se morde la lengua. Es un caos. La nombro para que ustedes sepan que existe, ¿sí? Lesch-Nyhan se produce por la deficiencia de HGPRT. Ahora,
¿Cómo puede ser que, como acá vamos a aparecer dos causas más de hiperuricemia? Porque la hiperuricemia siempre está relacionada a las bases púricas. Si yo tengo una mutación inactivante de la PRPP, de la PRPP, no, de la APRT, o una deficiencia de HGPRT, que se la SNIHAN, pero dejamos la deficiencia de HGPRT como la SNIHAN, y la deficiencia de APRT, no voy a recuperar adenina. Si no recupero adenina, hiposantina, santina, ácido úrico. Entonces es otra causa de aumento del ácido úrico y es causa de hiperuricemia. Puede llegar a ser una causa también de gota. ¿Sí? O sea, hay dos causas más de hiperuricemia para que ustedes tengan. Ya dije un montón, voy a preguntar todas en el parcial. Bien, terminamos las purinas y vamos a hablar ahora de la síntesis de novo de nucleótidos de pirimidina, porque no hablamos de recuperación de pirimidínicas porque no tiene impacto clínico, por eso no lo damos en esta materia. ¿Sí? Pero si ustedes quieren estudiar, siéntanse libres. Vamos a hablar de la síntesis de novo de nucleótidos de pirimidina. Es fácil, acá es más fácil. La pirimidina tiene un solo anillo. Un solo anillo tiene la pirimidina. A diferencia de las purinas que tienen doble anillo, acá tengo menos átomos. Entonces, en la síntesis de novo, como voy a hacer átomo por átomo, necesito de sustratos. Y acá necesito menos sustratos porque la molécula es más chica. Entonces necesito el que me va a dar carbonos, que me va a dar 3 carbonos y un nitrógeno, se incorpora casi todo en la célula, en la molécula, es el aspartato. La glutamina me va a dar un grupamino, sale como glutamato, y el bicarbonato, dióxido de carbono, que me va a dar el carbono 2. Entonces, para hacer pirimidina es fácil, no hay nada esencial, no hay ácido fólico, hay solamente glutamina, aspartato y dióxido de carbono. 3 sustratos de los 5 que usábamos, ahí aparece, de los 5 que usábamos en la síntesis de novo de purinas, ¿sí? De los 5 de las purinas, ácido fólico, glicina, dióxido de carbono, aspartato y glutamina, acá para las pirimidinas usamos 3, aspartato, glutamina y dióxido de carbono. 3, la molécula es más chica. ¿Sí? Eso lo voy a preguntar, sustratos de la síntesis de novo de pirimidinas. Entonces, acá, a diferencia de la síntesis de novo de purinas, nosotros primero hacemos la base y por último agregamos al PRPP. Entonces, arrancamos con la glutamina. Voy a bajar esto. Glutamina más dióxido de carbono. No voy a sacar, me gusta más el dióxido de carbono. El bicarbonato es origen del dióxido de carbono, pero las imágenes vienen con bicarbonato. Glutamina más dióxido de carbono parece al ciclo de la urea. Inicia igual. Pero en el ciclo de la urea es amoníaco, 2 ATPs y un dióxido de carbono. Acá es glutamina, que me da el amoníaco, dióxido de carbono y 2 moléculas de ATPs. Es súper parecido. Pero acá la reacción es catalizada por otra enzima. No es la carbamoil fosfato sintetasa 1 del ciclo de la urea. Acá es la carbamoil fosfato sintetasa 2. Diferencias entre la 1 y la 2. La carbamoil fosfato sintetasa 2 es marcapaso de la síntesis de novo de nucleótidos de pirimidina. La carbamoil fosfato sintetasa 2 utiliza como sustrato glutamina, dióxido de carbono y 2 ATPs. La carbamoil fosfato sintetasa 2 es una enzima citosólica. La otra es mitocondrial. Y esta está en la síntesis de pirimidinas y la otra está en el ciclo de la urea. ¿Sí? Entonces, son enzimas diferentes. Son isoenzimas que catalizan reacciones diferentes. Uno para urea y otro para la síntesis de novo de nucleótidos de pirimidinas. Entonces, la carbamoil fosfato sintetasa 2 es la marcapasos de la síntesis de novo de pirimidinas. Y la PRPP amidotransferasa, que lo notamos acá hace un rato, es la marcapaso de la síntesis de novo de purinas. ¿Sí? La síntesis de novo de pirimidinas es la carbamoil fosfato sintetasa 2, CPS2.
Su primera reacción, glutamina, dióxido de carbono, formo el carbamoil fosfato, agarro el carbamoil fosfato junto al aspartato, que es el tercer sustrato que faltaba, y formo el orotato. El orotato, a su vez, que es mi primer base, una base ahí neutra, ¿sí? No es ni un sexo ni otro todavía, y agarro el PRPP junto al orotato y formo el orotato monofosfato. Sale el PIPI y entra solamente la ribosa 5-fosfato. Ribosa 5-fosfato con orotato o MP, orotato monofosfato. Ese orotato monofosfato es como si fuera el IMP. Y ese orotato monofosfato primero lo voy a transformar agregando una molécula de agua al uracilo monofosfato. Y ahí ya tengo mi primer nucleótido de pirimidina. Ese UMP, si yo quiero, lo voy a transformar en CTP en el paso final, formando citosina trifosfato. Es simple así. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes sepan? Que comienzo primero a formar diferencias entre purinas y pirimidinas, síntesis de novo. En las novo de purinas, armo la base átomo por átomo en el PRPP. Acá no. Acá hago primero la base, después junto el PRPP. Encima marcapasos de las purinas, PRPP amidotransferasa. Acá carbamoil fosfato sintetasa 2. ¿Sí? La regulación, entonces, y la regulación acá de la carbamoil fosfato sintetasa 2 se inhibe por producto final. ¿Cuál es el producto final de la síntesis de novo de pirimidinas? Nucleótidos de pirimidina, CTP y UMP. Los dos van a inhibir a la enzima marcapasos carbamoil fosfato sintetasa 2. ¿Sí? Y es así de fácil. Yo quiero que ustedes sepan, es sustratos, glutamina, aspartato y dióxido de carbono, que el PRPP se incorpora en el final, que la enzima marcapasos es la carbamoil fosfato sintetasa 2, y los productos van a ser UMP, y si yo quiero, transformo en citosina después del UMP. ¿Sí? Vamos a leer lo que dice acá. La síntesis del UMP comienza con la formación del carbamoil fosfato por la carbamoil fosfato sintetasa 2. ¿Sí? A partir del UMP, por fosforilaciones, se sintetiza el UTP. El UTP se va a transformar en CTP. ¿Sí? Estos dos nucleótidos pirimidínicos son los que se necesitan para obtener el ARN. Entonces, el uracilo, entonces una parte termino en uracilo si pongo en el ARN y hago otra reacción para no tener el uracilo, sino que tener la citosina y completar ese ARN. ¿Sí? Muy bien. Respiren hondo para que ustedes sigan. Falta un poquito nada más. Nosotros estuvimos hablando de GMP, AMP, UMP y CTP. Hablamos de citosina, de uracilo, de guanina y de timina. Falta hablar de un nucleótido que no nombramos hasta ahora, que es el nucleótido de timina, el nucleótido de timina. Nosotros fabricamos acá en esta vía AMP y GMP, y en la síntesis de nuevo de pirimidinas formamos el UMP y el CTP, pero no formamos la timina. ¿Y cómo vamos a formar la timina? Para formar timina hay un paso previo a la formación de la timina, y ese paso previo a la formación de la timina es así. Nosotros primero tenemos que formar el UTP, ¿sí? Ahí todo esto lo que hicimos hasta tener el UTP. En vez de formar citosina, transformo esto en timina. Pero hay un detalle importante y por eso es que la timina no nace acá en esta reacción. La timina nace en otra reacción aparte. ¿Por qué? Porque la timina solamente se forma cuando esa ribosa no es ribosa, es desoxirribosa. Yo no puedo sintetizar la timina si el nucleótido es ribosa. Perdón, si la pentosa es ribosa. Por eso, antes de fabricar timina, tengo que transformar mi UDP o mi UTP, no importa acá si es UDP o UTP, pero
tengo que transformar la ribosa en desoxirribosa para luego formar una timina. La timina se va a transformar en el estado de desoxirribosa. Y así va a pasar con todos estos nucleótidos que yo fabriqué, AMP, GMP, para poner en el ADN. Tengo que hacer esa misma reacción de transformación de un ribonucleótido para un desoxirribonucleótido. ¿Por qué? Porque todos los nucleótidos se fabrican en un estado de ribonucleótidos. Todos estos que sintetizamos hasta ahora eran usando ribosa 5-fosfato. Y para tener el ADN no puedo usar ribosas, tengo que tener desoxirribosas. Entonces el paso previo a la formación, a la transformación, a la síntesis del ADN es transformar todos mis nucleótidos en desoxirribonucleótidos. Y eso también es previo a la formación de la timina. Entonces voy a mostrar acá la reacción, cómo se produce para que ustedes sepan. Voy a poner acá el cuadrito blanco. No, vamos a hacer así. Voy a agregar acá esto. Muy bien. Bueno, entonces la reacción que nosotros vamos a estudiar ahora es cómo transformar un ribonucleótido en un desoxirribonucleótido. Como transformar un ribonucleótido en un desoxirribonucleótido. Que esto es tanto para sintetizar timina como para transformar mis ribonucleótidos que sinteticé en desoxirribonucleótidos. ¿Dónde está mi mouse? No lo encuentro. Perdió. Espere. Se parece el cursor para mí. No sé qué pasó. Un segundito, que tenemos problemas técnicos. Ahí volvió. Dios mío, pensé que no iba a volver. Bien, entonces, nosotros, vamos a dibujar acá, queremos transformar un ribonucleótido en un desoxirribonucleótido. Y eso es tanto para la timina como para que mis ribonucleótidos entren a la síntesis de ADN. Entonces, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer, miren, nosotros tenemos acá la pentosa. Todos los nucleótidos se fabricaron hasta ahora como ribonucleótidos. Entonces, tengo ahí la base nitrogenada, no importa cuál es, y acá el fosfato. Y tenemos acá oxígenos e hidrógenos, OH, OH. Acá, OH. Ese es un ribonucleótido. Y nosotros queremos transformar esto en un desoxirribonucleótido, que es lo mismo, pero acá está la base nitrogenada, pero en el carbono 2, en vez de tener OH, nosotros vamos a tener H. ¿Por qué? Porque es desoxi. Perdí un oxígeno. Y perder oxígeno, sacar oxígeno de una molécula es oxidar o reducir. Sacar un oxígeno de una molécula es oxidar o reducir. Ustedes saben, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, tienen que acordarse. Sacar oxígeno es reducir, porque agregar oxígeno es oxidar. Si yo saco el oxígeno, hago una reducción. ¿Y voy a hacer reducción de quién? De un ribonucleótido.
Por lo tanto, el nombre de la enzima que cataliza esa reacción es ribonucleótido reductasa. La ribonucleótido reductasa es la que saca el oxígeno de un ribonucleótido para formar un desoxirribonucleótido. Y la ribonucleótido reductasa, para reducir al ribonucleótido, utiliza una molécula para reducir al ribonucleótido. Utiliza una molécula que se llama tioredoxina. Tioredoxina reducida. Y cuando saco el oxígeno de este ribonucleótido, es una reductasa. Entonces, reduce al nucleótido, ¿sí? Y ese oxígeno tiene que oxidar a alguien. Y ese oxígeno viene para la tioredoxina reducida. Y la tioredoxina reducida pasa a ser ahora tioredoxina oxidada. Para que esta reacción ocurra otra vez, porque esto pasa 1.000.000 de veces en la célula, necesito que la tioredoxina oxidada vuelva a ser tioredoxina reducida. Y para que la tioredoxina oxidada vuelva a ser tioredoxina reducida, voy a gastar una molécula que es el NAD-fosfato reducido. El NADPH. Miren otra función del NADPH. Entonces el NADPH da hidrógeno para mantener la tioredoxina reducida y sale como NADP oxidado. Ese NADP oxidado, a su vez, para que todo esto funcione, tiene que volver a ser NADPH. Y para que esto vuelva a ser NADPH, necesito de la vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas va a reducir al NADPH, perdón, al NADP en NADPH. Me da el NADPH y ribosa 5-fosfato. Para hacer vía de las pentosas podríamos hacer, porque no tengo más espacio, gasto una glucosa. ¿Sí? Todo eso utiliza glucosa. Y ahí tengo mi desoxirribonucleótido, que lo podemos decir de el que era. Si acá era una AMP, voy a tener un D-AMP. Y esto puedo hacer con cualquier uno. Con un GMP y tener un DGMP y todo. ¿Sí? Y esto va a pasar antes de hacer... Ahí. Voy a limpiar. Antes de hacer una timina, tengo que transformar mi ribonucleótido en desoxirribonucleótido para luego poder hacer la timina. Y para hacer la timina necesito la enzima que sintetiza timina. Timidilato sintetasa o timidilato sintasa. Sintasa porque no usa ATP en esta reacción, por eso se llama sintasa. Para fabricar timina voy a agarrar el DUMP, ¿sí? Voy a agarrar el UMP, el uracilo. Agarro mi uracilo y a ese uracilo, para que se transforme en timina, tengo que cambiar esa base. Tengo que agregar, miren qué es lo que tengo que agregar. Un metilo más, ¿sí? Tengo que agregar ese metilo y tengo que agregar dos hidrógenos. Tengo que agregar hidrógenos y tengo que agregar carbonos, ¿sí? Entonces, tengo que agregar tanto hidrógenos como tengo que agregar carbonos para formar esta nueva base, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer eso? Nosotros vamos a tomar la enzima timidilato sintetasa o sintasa y el sustrato para que el uracilo se transforme en timina es el ácido fólico otra vez, pero una forma del ácido fólico que se llama metilén tetrahidrofolato. ¿Sí? Entonces, el metilén tetrahidrofolato, acá está en inglés, pero es metilén tetrahidrofolato, me va a dar el metilo y los dos hidrógenos que necesito para fabricar timina. Entonces, entre el metilo, pongo el metilo acá en el uracilo,
pongo 2 hidrógenos en esa molécula y como consecuencia saco el metilo. Tetrahidro significa 4 hidrógenos, tetrahidrofolato. Cuando saco 2 hidrógenos me quedo sin metileno y sin 2 hidrógenos, quedo como dihidrofolato nada más. Y ahí fabrico la timina. Entonces, productos, timina y dihidrofolato. Para que esta reacción ocurra otra vez, necesito que el dihidrofolato vuelva a ser metileno tetrahidrofolato. Entonces necesito agregar 2 hidrógenos al dihidrofolato para fabricar el tetrahidrofolato. Si yo agrego hidrógenos a una molécula, ¿qué hago? Reducción o oxidación. Reducción. Y para reducir al dihidrofolato necesito la dihidrofolato reductasa. Entonces la dihidrofolato reductasa utiliza NADPH. Miren otra función del NADPH. Es increíble. La hidrofolato reductasa toma un NADPH, pone 2 hidrógenos en el dihidrofolato y forma el tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato a su vez gana el metilo de la serina, un aminoácido, que se transforma en glicina y da el metilo y todo vuelve a ser metileno tetrahidrofolato. Esa reacción puede seguir pasando varias veces. ¿Sí? Y acá quiero marcar 2 cosas. Una, si el paciente no toma ácido fólico, no tiene ácido fólico, y acá termina de entender por qué también el paciente tiene anemia megaloblástica. Si no toma ácido fólico, acá completo las funciones del ácido fólico, 2 de las varias. Era dador de los carbonos 2 y 8 para la síntesis de novo de purinas, y es el dador del metileno tetrahidrofolato que da un metilo y 2 hidrógenos para la síntesis de timina. Si no hago eso, no hago timina, no puedo hacer ADN, no puedo hacer duplicación celular, no puedo hacer mitosis, anemia megaloblástica. En el feto no se divide, las células no se dividen y no puedo cerrar el tubo neural, no puedo hacer un montón de cosas y hay malformaciones fetales por deficiencia de ácido fólico. ¿Sí? Y la otra cosa que quiero marcar es que hay un quimioterápico o un fármaco citostático que se llama metotrexato, que su función es bloquear a la dihidrofolato reductasa. Al bloquear la dihidrofolato reductasa, no hay reciclaje del ácido fólico y mi ADN se llena de uracilos, con el objetivo de generar errores en el ADN y activar a la P53 para inducir reparación celular, apoptosis de las células enfermas y reparación celular de células ahí patológicas. O para frenar el ciclo celular. Enfermedades proliferatorias, por ejemplo, algo que no sea cáncer, pero una enfermedad inflamatoria proliferativa, como ser ¿cómo se llama? Que ahora me olvidé. Las enfermedades intestinales inflamatorias proliferativas o una de piel, que hay mucha descamación de la piel, ahora se me fue el nombre, que mucha descamación de la piel. Entonces yo tengo que frenar esos queratinocitos. ¿Cómo freno esos queratinocitos? Con metotrexato. Doy el metotrexato, voy a inhibir a la dihidrofolato reductasa, freno el ciclo. ¿Por qué? Porque no puedo hacer ADN con uracilo. Para hacer mitosis necesito tener duplicado el ADN. Para duplicar el ADN necesito sintetizar timina. ¿Sí? Si para sintetizar timina necesito del metileno tetrahidrofolato. Y ahí termina la historia. ¿Sí? Entonces acá algo más clínico que ustedes tienen que saber, que es esa relación del ácido fólico también con la síntesis de timina. ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar acá. Bien, acá es el metotrexato que yo les decía. Entonces, el metotrexato y el otro fármaco que es la aminopterina son 2 agentes antitumorales porque inhiben la dihidrofolato reductasa, el cloracilo también es, entonces inhibe la formación de la timina. Al inhibir la formación de la timina, voy a frenar las mitosis y esto me va a ayudar a frenar la proliferación celular de
controlada. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos terminando por acá el metabolismo de los nucleótidos para que ustedes tengan ahí. Y después repasen la parte clínica de las anemias relacionadas con el ácido fólico y también del gota y hiperuricemia que nosotros lo hablamos en nuestra clase vía Zoom. Bueno, un beso, nos vemos, estudien mucho, quiero que ustedes sepan todo lo que yo dije en esta clase, en ese tiempo, ¿sí? Porque todo es importante, no dije nada que no fuera importante. Adiós, estudien para que sean muy buenos médicos, ¿sí? Quiero que ustedes sean muy buenos médicos.